Buenas noches y bienvenidos a La Luz del Pasillo. Esta noche nos trasladaremos al verano de 1978. Ese año ocurrió una catástrofe que conmovió no solo a nuestro país, sino a otros países del mundo. Todo ocurre en un campi muy cerca de Tarragona, donde más de 200 personas fallecieron carbonizadas. Todo ocurre cuando un camión cargado de 25.000 litros de propileno licuado explotó al paso de este camping. Este camping, todo el mundo lo conocerá, que es el camping de los Alfaques en Tarragona, el municipio de Alcanar, y está muy cerca de San Carlos de la Rápida. Una tragedia que se llevó las frioleras de 243 fallecidos y 300 heridos muy graves. Fue una escena dantesca. Pero para encender hoy la luz del pasillo, nuestros compañeros, nuestros colaboradores, María Eslava y Salvador Macías. Buenas noches, buenas María. Noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Salvador. Buenas noches, Fran. ¿Se acordáis de ese accidente? ¿Alguno de los dos? Yo no lo recuerdo. ¿Tú lo recuerdas, María? Yo tenía 9 años, Fran, pero yo lo recuerdo. Yo recuerdo haberlo visto en televisión y la verdad que esa imagen me impactó, ¿no? Porque ten en cuenta, claro, yo era una de las más pequeñas, soy una de las más pequeñas de mi casa, pero pusieron la televisión y yo pude ver esa imagen y se me quedó grabada. A mí también se me quedó muy grabada. Yo tenía unos 12 años y la verdad que cuando vi esas imágenes, la verdad que estuve varios días sin dormir porque parecía que a ti también te podía ocurrir en un momento dado. Pero bueno, vamos a entrar a ver, es un reportaje que nos va a aclarar lo que ocurrió ese 11 de julio de 1978. El 11 de julio de 1978 ocurrió algo que consternó al país. Una tragedia de grandes dimensiones aconteció debido a un cúmulo de inoportunas casualidades a las que hay que sumar la inquietud del ser humano. Un camión cisterna cargado con 25 toneladas de propileno licuado salió de la refinería ubicada en Tarragona y se dirigió hacia el sur por la vieja Nacional 340, dirección a Alicante. El conductor decidió tomar esta carretera posiblemente con la intención de ahorrarse en los costes del paso del peaje, el cual tenía que pagar de su bolsillo. Justo a las 14:35 pasaba frente al camping de los Alfaques cuando ocurrió algo que se podía haber evitado. En el interior de la cisterna, que llevaba 25 toneladas en vez de 19, la máxima reglamentaria, el líquido se expandió debido al calor y estalló, convirtiendo un infierno todo a su paso. El camión se partió en dos y las partes avanzaron cientos de metros como si fueran proyectiles. La parte trasera, de mayores dimensiones, impactó en un restaurante. La bola de fuego se proyectó en dirección al campamento donde habían registrada unas 800 personas. Se estima que entre unas 300 y 400 se encontraba en el radio de acción de la deflagración. La temperatura ascendió hasta los 2000 grados centígrados, lo cual hizo que gran cantidad de bombonas de gas que había en el propio campamento estallaran, sumándose también a la explosión. El agua de la playa hirvió, literalmente, ocasionando la muerte a gran cantidad de bañistas y personas que, buscando protección en el mar, corrieron hacia la orilla. Fallecieron 158 personas en el acto, incluido el conductor del camión. Sin embargo, si la explosión se hubiese producido unos minutos antes de la catástrofe, habría sido desproporcionada, ya que en la carretera nacional 340 atraviesa la población de San Carlos de la Rápida, que en esa época del año podía albergar a unas 20.000 personas entre residentes y turistas. Se calcula que la explosión se produjo 1 minuto después de abandonar el núcleo urbano.
lo que atenuó la tragedia, evitando que la explosión fuese aún más devastadora, si cabe, en cuanto al número de víctimas y destrozos materiales se refiere. Aún así, la explosión alcanzó una discoteca cercana que quedó destruida. Murieron los propietarios, los cuales estaban en el interior realizando tareas de limpieza acompañados de sus hijos. La causa principal de la tragedia del Campi de los Alfaques fue una negligencia, pues el líquido en la cisterna sobrepasaba los niveles reglamentarios. Habitantes de la población y veraneantes actuaron con rapidez evacuando heridos con sus propios turismos y caravanas. Los heridos fueron trasladados a hospitales de Barcelona y Madrid, así como la unidad de quemados del antiguo hospital universitario La Fe en Valencia. Durante los días y semanas posteriores fallecieron unos 70 veraneantes debido a la gravedad de las quemaduras. En total murieron 343 personas, gran parte de ellos turistas alemanes, franceses y belgas. La identificación de los cuerpos fue muy complicada debido al estado calcinado de los mismos. Un acontecimiento terrible que proporcionó un dolor tremendo más allá de nuestras fronteras. Bueno, ya que hemos visto el reportaje un poco crudo, las imágenes dejan mucho que desear, ya que salen imágenes un poquito fuertes. Hemos eliminado algunas porque eran incluso más fuertes, pero la verdad es que ese año, en 1978, era una época también de transición en nuestro país, y bueno, había cosas que todavía no estaban reglamentarias como hoy en día, a partir de lo que ocurrió en ese campi con ese camión, esa explosión tan fuerte, cambiaron muchas normativas, ¿no? Pero para aclararnos mucho más, vamos a entrar porque María nos trae y Salvador nos trae mucha información al respecto, pero yo os quería decir que esos 2000 grados centígrados, familias carbonizadas en un santiamén, porque se quemaron en nada de tiempo, y personas que se cocieron incluso en el agua, ¿no? Intentando huir de esa bola de fuego, ¿no? Pero ante todo, a mí me gustaría saber si antes de ocurrir una catástrofe de esta índole, si hay algún aviso o hay algo en el cielo o algo así, no sé qué decirlos, ¿no? A ver si María nos puede aclarar un poco si existe algún prever algo referente a una catástrofe tan grande, ¿no? ¿Ahí existe algo? ¿Existe un aviso, una señal? En algunas catástrofes, pero catástrofes importantes, ¿vale? Normalmente aparece como una señal en el cielo, en el terremoto este que ha ocurrido actualmente, que han fallecido tantas personas. De Turquía. En de Turquía apareció una nube un poco rara en el cielo, que incluso lo dieron en las noticias del telediario, ¿no? Días antes de ocurrir estos hechos. Pero es verdad que yo estoy investigando sobre si estaba el cielo raro unos días antes de esta tragedia y yo no he encontrado absolutamente nada. Pero es verdad, Fran, que se dice que hay unos seres que se ven, tienen un nombre un poco raro que ahora no recuerdo, que se puede fotografiar antes de la tragedia. Son como unos seres que se alimentan porque sabe que allí va a ocurrir algo, es decir, están en el lugar exacto donde ellos saben perfectamente que va a haber muchas víctimas y se alimenta del fallecimiento de esas víctimas. Lo que pasa es que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero incluso tiene un nombre y eso se ha estudiado porque han aparecido en imágenes en muchísimas catástrofes, pero catástrofes grandes, no pequeñas, sino de las grandes. Salvador, ¿qué opinas de esas personas que fallecen tan rápido y no le da tiempo ni saber que se está muriendo? Ese alma, ¿dónde se puede quedar? ¿Se puede quedar en ese sitio? Estoy hablando en general, ya no solo de esta catástrofe, sino en... Se pueden quedar en este sitio, ya lo vimos cuando hablamos aquí de los sanatorios, de los psiquiátricos, de los fallecimientos rápidos. Es verdad
que cuando no da tiempo a prepararse, el alma se queda en aquel momento. Hablaba ahí antes de las señales en el cielo. Suelen aparecer señales en el cielo cuando la catástrofe es por medio natural. Cuando, decía bien María, por un terremoto, por un maremoto, por algo de esto, suele haber señales. Los animales lo perciben. Pero cuando es un accidente que no está no previsto, de una forma fortuita, las señales son menos, ¿no? Que sí que habrá habido personas que hayan tenido un presentimiento de los testigos, no porque prácticamente no quedó nadie, pero sí de familiares que intuirían que no fueran de viaje. Eso suele pasar, pero es más difícil. Y el alma, cuando fallece de una manera brusca, inesperada, no le da tiempo a prepararse. Hasta para la misma concepción del mundo, como lo explica la ciencia, con la teoría cuestionada pero todavía en vigor del Big Bang, tuvo que acaecer un hecho importante, o sea, tuvo que se produjo algo, pero aquí fue todo tan fugaz que prácticamente no dio tiempo a que nadie o sea, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver una catástrofe natural con un accidente. Nada. María, ¿qué puedes decir, por ejemplo, de lo que ocurrió realmente allí? Porque ese camión con más de 25 toneladas de gas licuado, se puede decir, y que pasa por un sitio que incluso iba a más carga de lo normal. Tenía que haber cargado 19.000 litros y cargó 25.000 litros. ¿Fue una negligencia por parte del conductor o por parte de la empresa? Es que siempre echamos la culpa al conductor, ¿vale? Que también tendría su parte de culpa. Pero el que tiene la culpa es la empresa, porque es el que no tiene que permitir pues, que un camión vaya más cargado de lo normal, ¿no? Porque imaginaros si ese hombre hubiese sabido que iba a cometer esa catástrofe, incluso su propia muerte, yo no creo que este hombre hubiese ni circulado por esa carretera ni hubiese llevado más cantidad de combustible de la cuenta, ¿no? Porque era como una especie de combustible, ¿no? Sí, gas licuado. Entonces, claro, lo que... Propileno licuado. Es verdad que esto ha sido, como dice Salvador, que por eso no he encontrado nada reflejado en el cielo, porque es verdad que no ha sido una catástrofe natural, ha sido algo provocado por el humano, por desgracia, como muchísimas cosas que ocurren por culpa de la mano humana, ¿no? Y después de esto hay que dar gracias a Dios que no ocurrió un minuto antes. Si no, en vez de morir 300 y pico de personas, podrían haber muerto incluso 20.000. Sí, porque pasaba por San Carlos de la Rápida, que es el pueblo más cercano al camping, ¿no? A mí este tema, la verdad, me tiene bastante todavía... Yo ya te digo, tenía 9 años y he vuelto a recordar al ver los vídeos de esta historia. Y... Es duro esto, ¿eh? Es duro en todos los aspectos, ¿no? Porque ya no solo por la cantidad de personas que murieron, sino porque había que cambiar las normativas, ¿no? De los pasos de estos vehículos con peligro, se puede decir, ¿no? Con estas cargas tan peligrosas. Salvador, una vez que cambia la normativa de esto, ya no solo en este camping, sino ha habido más camping como Villesca, que también hubo esa catástrofe natural que se llevó por delante, ese desbordamiento del río. Eso también se espera, eso ya se puede decir que es una catástrofe natural, porque bueno... Entonces podría decir una catástrofe natural, porque ese agua ya venía corriendo. Cuando se perciben las cosas, los animales que son... Las plantas sabios, son sabios. Hay una corriente, hay un magnetismo. Entonces esa corriente sí se puede percibir, incluso los humanos sí se puede percibir, pero un accidente como el que estamos comentando, eso es más difícil. Un día hablaremos de esa intuición que tienen los animales, ¿no? Ya no solo los domésticos, ¿no? Los naturales, ¿no? Cómo ellos afrontan esas catástrofes y sobreviven a todo esto, ¿no? Se dice que la huelen. El instinto animal. Que la huelen, que huelen el peligro. Y puede ser. Sí, estamos en el hecho, vamos a dedicar un día a estos animales, ¿no? Porque la verdad es que tenemos que aprender mucho de
esa intuición animal, ¿no? Cuando hay un tsunami en algún sitio, lo primero que hace es que baja el nivel del mar y los animales y los pájaros que hay salen huyendo de aquel lugar. Eso es una señal de que puede ocurrir un tsunami en cualquier momento, tanto que se habla ahora de ese tema. Claro, exactamente. Cuando pasa el camión por allí, todo el mundo cree, porque hay una película que se llama Tarracona, y se ve que vuelca el camión. El camión no vuelca, el camión es por la temperatura tan altísima que había en verano. Llega un momento que estaba tan presionado por los gases que estalla y explota, y esa bola de fuego llega hasta la playa, donde hemos dicho anteriormente que había personas que estaban ya, estaban cocidas por ese fuego, por ese calor. Sin embargo, hubo parte del camping que no fue tan afectado, pero sí es verdad que llegó a unos bastantes metros, incluso a una discoteca, que sus propietarios que estaban dentro murieron por los impactos de la metralla que desparramó el camión de la explosión. Y murieron, el matrimonio murieron sus hijos, que estaban limpiando en ese momento y muchos sitios, ¿no? También entró en un restaurante, la parte trasera del mismo camión. Un horror que yo creo que eso no se olvida tan fácilmente, ¿no? Por lo que, ya no solo por los familiares, sino por la gente que estuvieron allí, ¿no? Claro, ten en cuenta que yo creo que en el camping había, que eran unas 800 personas, murieron 300 y pico, un tanto por ciento quedaron vivas. Imaginaros esas personas que vieron aquel horror, ¿no? Porque ya te digo, yo he visto las imágenes en el agua, como tú dices, que huían de las llamas, se metían en el agua y morían cocidos. He visto imágenes que te ponen los vellos de punta. Imágenes que no hemos querido poner, hemos puesto algunas en el vídeo, pero en otras no. Esas imágenes yo no las recomiendo a la persona sensible que las vea. Niños, ¿no? Y entonces es verdad que una gran parte estaba quemado, pero otra gran parte no. Yo creo que esas personas aún lo recuerdan. Hay que decir que eran muchas familias extranjeras. Sí, eran franceses, allí, belgas, alemanes. Y la verdad que fue algo horrible, fuera de lo normal. Salvador, yo sé que no lo recuerdas, pero ese año hubo muchísima gente que recordaba ese campi como uno de los mejores que tenía en aquel entonces Tarragona, ¿no? Pero sí es verdad que cuando existe una catástrofe, muere mucha gente, ¿se queda infectado el sitio? Hablaba María antes de esos seres, esos vampiros energéticos de alguna manera, que acuden a los lugares de las tragedias. Y de alguna manera sí se queda, ese llanto y ese dolor sí se queda. Yo no sé si he explicado aquí alguna vez, y si no lo hago hoy. Una vez fui a un desguace de coche, a mediodía, que iba a buscar una pieza de repuesto. A mediodía era un sol radiante, fantástico. Me dijeron, mira, en tal pasillo, acércate que creo que allí puede. Y yo iba allí sin pensar en nada, iba allí pendiente de la pieza. Y cuando entro por allí empiezo a oír gritos, a ver sangre, llanto de niños, voces, sirenas. Y me tuve que volver, no pude llegar. No he vuelto ahí a un desguace. Porque sé que en coches apilados de tragedias percibí ese dolor, ese llanto, esas ambulancias, esa sangre, esas voces, esas carreras. Ya te digo que yo no iba, era mediodía, ni yo había bebido, ni yo iba pensando en nada de eso. Y allí no había nadie. Vaya usted, vaya, ¿no? Y yo cuando percibí aquello, yo volví, yo no pude con aquello. Claro, era muy fuerte. Entonces, era muy fuerte. Claro, muy fuerte. Entonces, en un sitio donde se produce ese miedo, ese llanto, ese dolor, esas carreras, esas ambulancias, eso se queda de alguna manera. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Bueno, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos con esta tragedia que impactó a todo un país, que fue
la explosión de un camión al paso del camping de los Alfaques en la provincia de Tarragona. Pero vamos a pasar otra vez al tema principal, que vamos a hablar lo que ocurrió, que ya hemos hablado de lo que ocurrió, pero ahora vamos a hablar de lo que ocurre con esas almas que se quedan allí. Porque nos habló nuestro compañero Salvador que sí se queda impregnado esas almas en ese sitio. Pero, por ejemplo, María, que es más sensitiva, ellos pueden creer que siguen vivos en aquella zona, ellos pueden saber si están allí todavía. Hombre, y hace muchísimo tiempo de que ocurrió aquello, ¿no? Pero es verdad que cuando se muere, como ha comentado antes mi compañero Salvador, ¿no?, que la persona que muera sin esperarlo, normalmente el alma se queda en aquel lugar. Que no te digo ni le digo, porque habrá gente que estén viendo este programa, que eso no significa que todavía estén allí, ¿no? Porque habrá familiares que se sienten... Claro. Entonces, pero la verdad que hasta que ellos descubren que han fallecido, permanecen bastante tiempo en aquel lugar. Como los que mueren en accidentes de tráfico, personas así que mueren repentinamente, el alma se queda en ese sitio durante bastante tiempo. Porque se dice que se quedan, ahora se ha descubierto por la física cuántica, y bueno, esto se sabe de hace tiempo, ¿no?, que lo que ocurre en una parte del universo ocurre en cualquier sitio de ese universo, ¿no? Una partícula, un átomo que se mueve, repercute en todo el universo. Entonces, si la energía, si el alma, que decimos que no ni se crea ni se destruye como la energía, sino que se transforma, y nosotros cuando nos morimos, y así lo creo yo, nos transformamos en esa energía, podemos estar en cualquier parte del universo, en ese supuesto paraíso, en esa supuesta gloria, pero podemos estar en cualquier punto del universo. Entonces se dice que vuelven o se quedan merodeando en ese sitio en busca de explicación del hecho, porque no han tenido tiempo. Por ejemplo, cuando uno entra en cuidados paliativos por una enfermedad, la persona de alguna manera tiene la información de que algo está ocurriendo y que puede llegar a un final, el que sea, en el momento que sea. Pero cuando te ocurre algo, que estamos hablando de niños sanos jugando, tú vuelves en busca de qué ha pasado, yo qué tengo que hacer, dónde estoy, para dónde me tengo que dirigir. Esa energía le falta una parte de información, y se dice que vuelven buscando el lugar y para dónde tienen que coger. Claro, es que no pueden cerrar ese ciclo, ¿sabes? Ese ciclo. Y por eso muchas veces esto es un ciclo, esto es algo que va, como vamos a llamarle, como en la carta del tarot, la rueda de la fortuna, que va evolucionando, va hacia adelante, va hacia detrás, dependiendo, ¿no? Entonces ellos tienen que cerrar ese ciclo, y ese ciclo no se puede cerrar. Que no vuelvo a repetir otra vez, que no significa que todos los que mueren en accidente de tráfico se queda el alma ahí de por vida, por muerte, mejor dicho. Pero que es verdad que se quedan bastante tiempo, como dice Salvador, buscando cerrar esa puerta. Pero entonces ellos piensan que siguen veraneando allí, o... Claro, de alguna manera sí. De alguna manera sí. Por eso, cuando hemos hablado aquí de almas, de visitantes de dormitorio, y cuando decimos que vemos a los seres queridos, que los libros que hemos presentado aquí, el de Susana, el libro de María, cuando hablamos de eso, hablamos de... Ay, me he perdido un momento. Sí, estamos hablando de las almas, realmente. Las personas que se quedan allí, que creen que todavía están... Cuando hablamos de que aparecen en esos sitios las almas, es porque de alguna manera no han encontrado su verdadero camino. Se quedan ahí, se creen que todavía están veraneando, claro, como si estuvieran allí, pero ese ciclo sí que se repite, se va repitiendo, al cabo del tiempo. Ellos no buscan esa salida de ese lugar. Tiene que ir alguien en especial allí se puede decir, a que esas almas se... Es que lo que pasa, Fran, también una cosa que no hemos hablado del tema, que para ellos no hay tiempo. No existe el tiempo. No existe el tiempo. Yo, cuando han contactado algunas almas perdidas conmigo, ¿no?, y a lo mejor, como el caso de Sergio, que cuento en el libro, hace 6 años que falleció, ¿no?, él no sabía que llevaba 6 años fallecido. Entonces hay personas que ni siquiera saben que han muerto.
Y yo creo que, bueno, llegará un momento en que alguna persona como yo, porque no soy la única persona que es sensitiva, habrá millones, ¿no? Y bueno, y que veranean allí también. Y seguramente que habrá llegado allí, alguno les ha ayudado, seguro. Lo que pasa es que ellos viven en el mejor ejemplo para que la gente entienda esto, es como la película de Los Otros. Ajá. Conviven los vivos con los muertos, pero cada uno en su espacio. Que es lo que pasa, que algunas personas tienen la facultad como yo de verlos y otros no. Pero nosotros a cualquier hora del día, que no tiene por qué ser por la noche, a cualquier hora del día, estamos conviviendo con ellos, nos cruzamos. Lo que pasa es que no todo el mundo están tiene... en otra dimensión, está en otra puerta, está Esa en... es la palabra, la dimensión. La Otra dimensión diferente a la que Varía la nosotros dimensión. estamos utilizando aquí, que creemos que nosotros estamos vivos también, pero que ellos creen que también están También vivos. están vivos. Ayer escuchaba yo precisamente a una científica hablar de la física cuántica, y en la física cuántica se dice que el 99,9999% de la materia está vacía. Y otra, que se ha demostrado también hace muy poco, que me lo comentó un científico, que hay una masa que existe pero que no se ve. Es decir, aquí puedes ver ahora mismo una masa que no se ve. La materia oscura. Y no se ve. ¿Y por qué, como yo le digo siempre a los científicos? Porque no puede ser que las personas sensitivas veamos eso, que vosotros no sois capaces de ver. Bueno, sensitivos somos todos realmente, lo que pasa es que algunos... O tienen más Sí, desarrollo. pero desarrollado. claro, yo me refiero a las personas que ven a personas fallecidas. Claro. Los sensitivos realmente, bueno, son capaces de ver a esas personas fallecidas, de sentirlas también y, bueno, llegar a incluso a hablar con ellos. Hablar con ellos. ¿Entiendes? Cuando yo estaba preparando este reportaje, me he documentado también mucho porque la verdad que es un tema que me impactó en su día y quería sacarlo yo también aquí a la palestra para que, hombre, vieran muchas personas lo duro que luego puede ser una catástrofe de esta índole, ¿no? Cuando estaba viendo todo lo que estaba pasando, poco a poco leyendo de los reporteros que fueron allí, veía que personas que dice que han ido de nuevo allí a ese camping, vamos a ver ahora luego un pequeño reportaje, que dicen que ven murmullo, escuchan murmullo de gente en la entrada del camping que todavía existe, ¿no? Pero vamos a hacer una cosa, vamos a pasar al vídeo que nos va a aclarar un poco del tema y luego en un momento volvemos. El tiempo no parece hacer que el suceso se olvide. Lo atenúa, entibia el dolor. Décadas después aún se sigue hablando de la tragedia, pero por otros motivos diferentes. Son numerosos los testigos que hablan de extrañas apariciones en dicha carretera. Personas que aseguran haber visto en plena noche, circulando con su coche, una extraña procesión de personas ataviadas con bañadores, ropajes veraniegos y niños con cubos de playa. Todo ello detenido en el arcén, estáticos e imperecederos. Todos reúnen un extraño y macabro detalle. Ninguno de ellos tiene rostro. Los testigos de haber presenciado algún suceso extraño era cada vez más, pero difícil era que alguien se decidiera a contar lo que sus ojos habían podido ver. Aquello terminó por convertirse en un secreto a voces en la población. Sin embargo, con el paso del tiempo decidieron empezar a relatar qué era lo que allí estaba sucediendo. Entre todos ellos existe el testimonio de una pareja de guardias civiles, los cuales divisaron en plena noche como una mujer y un niño caminaban por la playa. Todo esto no tendría nada de extraño si no fuera porque ambos desaparecieron inexplicablemente sin dejar rastro. Del mismo modo, hay turistas que hablan de apariciones fantasmales en uno de los apartamentos del campi de los Alfaques.
una misteriosa niña que se aparece a los pies de la cama. Esta ha sido identificada con el nombre de Nerea por algunos medios. Ya que hemos vuelto del vídeo, nos ha aclarado un poco el tema, vamos a seguir preguntando a María y a Salvador referente a este caso en concreto, ¿no? Porque existen más casos, pero en este en particular. Me comentaron ustedes que ellos creen que todavía siguen en el camping, en aquella zona. De hecho, hay incluso gente que han visto, lo hemos visto en el vídeo, gente que han visto gente por la calle, o sea, una procesión de gente por la calle. Han pasado por allí, pero en pleno invierno, pero con ropas de verano. Eso es algo que, bueno, que cuando una persona pasa por el lugar y ve eso, esos testigos, vamos, es que aseguran ver visto personas y con ropa de baño en pleno invierno. Pero ya no solo personas que pasan con su vehículo, sino incluso parejas de la Guardia Civil que ven que por la playa ven a una mujer con un niño paseando y de buena primera se intentan acercarse y desaparecen. Por visto, lo que estáis hablando ustedes es cierto, ¿no? Están viendo que Es cierto. están viendo a personas que, bueno, que se supone que son los que fallecieron en ese momento y que aparecen todavía por aquella zona. Y además, ¿cómo van? Con sus cubitos, Exactamente. con su ropa de baño, Y que son puedes- 300 y pico de personas, Salvador. Puede ser que sea también por el fuerte calor, por la radiación y que no se hayan diluido, o sea, que estén ya fallecidos, pero que no se hayan diluido, por eso sean más perceptibles. Sí, pero, por esa radiación. pero Salvador, hay Podría un ser. detalle muy curioso. Hay un detalle muy curioso que no tienen rostros. La gente que lo ven no tienen rostros. Entonces, esos niños que van con el sucubito, las personas que la han visto por la carretera, hay gente que le llaman la gente sin rostro. En aquella, es muy fuerte. Y además, yo también, como he estado buscando y preparándome sobre este tema, el pueblo se cayó durante muchísimo tiempo. El pueblo, las personas que veían a estos seres, no se atrevían a contarlo. Es verdad, sí, es verdad. Ellos se callaban y no lo contaban, porque es que es verdad, como siempre decimos, que contar estas cosas, lo primero que te toman es, este está mintiendo, o quiere sacar dinero, o está loco, Exacto. ¿sabes? Son las tres. Y es verdad que ya poco a poco el pueblo pues fueron comentándolo entre uno y otro, y coincidía que lo mismo, procesiones de personas por la carretera, Exacto. con ropas de baño y niños con cubito, que es que me parte el alma, de verdad, cuando he leído eso, son niños con cubito, y es que esta historia, Fran, me ha costado mucho además, trabajo. sí, vengo con la carita que venía la otra vez con mi muñeca, que no me callaba ni abajo de agua. Esta vez vengo un poco más triste, porque yo nunca iría a ese camping, Fran, porque yo creo que vería muchísimas. Bueno, pues almas a por este ahí. camping han ido muchas personas, han intentado incluso hacer la ouija, cosas que yo hasta No cierto recomiendo. punto no lo Yo recomiendo. no lo recomiendo recomiendo tampoco. Y también han entrado al camping, han hecho su reportaje. Yo lo que sí diría a estas personas, desde que haya todo el respeto del mundo para los familiares y para todo lo que ocurrió allí. Es muy importante, ¿no?, que se respete incluso a los nuevos dueños del camping, donde, bueno, dicen algunos que han ido allí y que escuchan sonidos, escuchan voces en la entrada del camping. Esto incluso puede aterrorizar a personas y que no puedan ir a ese camping. Ese camping es otro camping normal y corriente, ocurrió lo que ocurrió, pero no significa nada. Hay gente que van y se veranean allí y eso se olvidó. Yo tan solo, perdona que te interrumpa, Fran, he dicho que yo no iría a ese camping. Yo de la única forma que iría a ese camping sería con un equipo de investigación serio a trabajar y para ayudar a esas personas. Es de la única forma que yo iría a ese. ¿Tú irías, a ese camping. Salvador? Pues yo creo ¿Te costaría? Yo ¿Te creo costaría? Yo creo que ¿Lo no, pasarías mal? lo pasaría muy mal. Para el morbo no iría yo. No, yo creo que no podría ir porque lo percibiría. Percibiría el dolor y yo al Yo dolor también soy lo muy percibiría, sensible. pero si Entonces me puedes afecta ayudar. muchísimo. Para ayudar, sí. Yo Si sí iría. ¿Y cómo se ayudaría en este caso?
Porque hay mucha gente que han ido, voy a preparar la ouija, voy a no sé qué, Con la ouija no no se sé ayuda a esas cuánto. personas. Y yo eso lo veo fuera de lugar, ¿no? Tú imagínate, Fran, que yo llego allí un día y me dice un equipo de investigación, pues mira, vente con nosotros, María, que vamos a intentar por si alguna alma queda después de tantos años por allí, porque hay muchos que se quieren quedar porque quieren y no se quieren ir, ¿no? Imagínate que yo llego allí al campi, imaginaros que me encuentra un señor allí, ¿vale? Y digo, yo intentaría por todos los medios que esa persona, bueno, ese espíritu se fuese ya de allí. Que yo estoy Ayudarla. segura, pero yo estoy segura que todavía quedarán algunos allí, pero porque, como dice Salvador, Por deseo. tiene exactamente porque ha muerto allí y él quiere, para él no ha pasado, no sé cuántos, si son casi 40 años, ¿no? O más Sí, de 40 del años. 78. Para él ha sido ahora mismo. Pero no hemos dicho ninguno la de cosas que se tiene que dar para que ocurra una cosa como esta. La de cosas que se tiene que dar. El la hora, el esto, que cruzara, que en ese momento. Es que yo creo que cuando tienen que ocurrir las cosas, por muchas vueltas que le demos, Ocurren. Ocurre. De hecho, hay personas que se han quedado allí en su bungalow, en sus apartamentos, y cuentan y han contado cosas bastante serias, porque algunos de ellos incluso ha visto niños o niñas en los pies de la cama. Eso, ¿cómo se explica? Que, bueno, lo estoy explicando, ¿no? Pero me refiero, esos señores o esas señoras que están allí veraneando ven esos rostros en los pies de la cama, que uno de ellos era una niña con la melena rubia, todavía están allí. Imagínate, Fran, por un momento, 14:35 de la tarde en un camping. Sí. Hora de comer, hora de venir de la playa, ducharte, A pleno calor. ¿vale? La de personas, porque yo estoy de camping, yo no sé vosotros, pero a mí me encanta ir de camping, y hay momentos que tú no estás con la familia. A lo mejor tú estás en un sitio y tu hijo está con el padre en otro lugar, ¿no? Sí. Pues imagínate la de niños, o estaban jugando en la parcela de al lado con los vecinos, ¿sabes? La de niños que se habrán quedado cuando ocurrieron esos hechos, no han estado junto a sus padres. ¿Cuántos niños habrá buscando a sus padres? Madre mía. Y ese caso de esta niña que, según ese testigo, dice que se le presentó en los pies de la cama. Y por las características que está diciendo una niña rubia, una Sí, niña sí. extranjera. Entonces es lo que yo te digo, yo iría allí para eso, porque seguramente que a lo mejor quedarán algunas almas por allí que todavía no han encontrado su camino. Aquí tenemos el testimonio que ya han pasado por este programa de varios terapeutas que hablan de que hay almas más evolucionadas, almas viejas, almas nuevas, y el alma de un niño no es igual que el alma de una persona mayor, porque ese conocimiento y esta vivencia, esto que nosotros llamamos madurez, esto te ayuda a forjar tu identidad, y en un niño todavía eso está frágil. Entonces no es de extrañar de que aparezcan tantos niños en este sitio. Yo cuando normalmente he visto, cuando estaba en casa, no he visto a yo le llamo almas perdidas, ¿vale? Me gusta llamarle almas perdidas, ni espectro, ni fantasma, ni espíritu, Almas almas perdidas. perdidas. Y es verdad que cuando ha venido una niña o un pequeño a comunicarse conmigo, yo no sé, Salvador, si a ti te han contado esto, tú también lo has vivido, vienen acompañadas de un hombre, de una persona adulta, siempre. La niña se ha acercado a mí, ¿no? Por ejemplo, porque tú me ves y mi mamá no me puede ver. Por ponerte un ejemplo, ¿vale? Porque tú me ves y mi mamá no me puede ver. Y siempre hay una persona adulta esperándola atrás, nunca vienen solos. Yo tan solo recuerdo que vi a una niña de unos 3 años sola, un incendio que fue aquí en Jerez, que era conocida, la madre era conocida, no era amiga, pero era conocida. A las 3 de la mañana la vi en la puerta, al lado de mi cama, y por la mañana me enteré que la niña había muerto esa hora en un incendio en Jerez, ¿no? Y esa niña sí estaba sola, pero pasó lo mismo, que murió de pronto. Murió de pronto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esa niña no venía con ninguna persona mayor, pero normalmente cuando o se han marchado a lo mejor por una enfermedad y sabían que iban a morir, pero vienen con una persona mayor. Cuando están perdidas vienen solas. Y ves tú como ese, ya te digo, esta niña que, bueno, no viene a cuento con el Sí, tema, bueno, pero tiene que ver también. pero yo al día siguiente me dijeron, ha pasado esto, yo fui a la casa, estuve en la puerta de la casa. Y esos llantos que se escuchaban en el campi, esos llantos de los, evidentemente, ya no solo de los niños, sino también de los adultos, ¿no? Tú ten en cuenta, Fran, que como dice Salvador, las cosas, te preguntas, las cosas quedan impregnadas, quedan. Yo, por ejemplo, voy a los claustros de Santo Domingo
y yo noto los lamentos de la primera planta. ¿Por qué? Porque allí se ha torturado. ¿Quién me diga? Historiadores, no historiadores, allí se han torturado Claro, personas. lo que dice también Salvador, cuando va Eso a se un queda. desguace. Claro. El desguace, pues ahí habrá coches de accidentes y cosas, y ahí se queda impregnada esas almas. Hay fallecimientos, claro, hay accidentes graves y gente que Se van a queda ahí. acompañar. Es que yo, vamos, que te lo cuento de primera mano. Te tienes que volver. Que yo no he podido volver a un sitio de eso. Pero que eso le pasa a todo el mundo, ¿eh? Porque a quien no, de cualquiera que nos está viendo ahora mismo en televisión, no ha entrado en una casa y ha dicho, uff, qué mal rollo me da esta casa, este sitio, yo me largo de aquí. Y sin embargo, ha entrado en otra casa que dice, guau, yo me quedaba aquí 2 o 3 horas tomándome un café. Pues lo mismo, ¿eso es por qué? Porque siente que algo raro ha ocurrido allí. Y eso no tienes por qué ser sensitivo, se lo ocurre a muchísimas personas. ¿Cómo se puede catalogar este tipo de almas? Porque, bueno, ahí había hablado siempre de almas buenas, de almas malas. Hablaba María de almas perdidas y yo suelo decir almas errantes. Errantes. Pero hay personas vivas que también son almas errantes, tampoco encuentran su sitio, ¿verdad, María? Hay Yo gente que tú siempre- la ves y tú dices, eres un alma errante. Sí, yo siempre digo una cosa, ¿no, Salvador y Fran? Porque esa pregunta lo solía hace mucho. Yo siempre digo que cuando estamos vivos y somos malos, después de muertos nos cambiamos. Seguimos Sí. siendo. Yo he visto muchas... No hay una... No, yo he visto un alma de una señora que vino a pedirme ayuda y es que no la conocía, pero evidentemente te da... El que es malo vivo es malo muerto, la que es mala viva es mala muerta. Aquí estamos en esta vida para aprender, para reciclarnos. Pero yo creo, Fran, que por mucho que vivan muchas personas, ya vivan 20.000 vidas, no cambian nunca. La que es mala, y la que es buena, es que es así. Y las almas, pues hay almas buenas y almas malas. La verdad es que este tema, pues, da mucho que hablar, ¿no? Porque estamos hablando de esas almas que se quedaron allí. Algunas se han ido, posiblemente. Otras están perennes allí. Alguien, si puede, par por allí y son capaces de liberar esas almas para decirle que ya no está en esta vida, sino que está en otra dimensión, en otro portal diferente. Pero resumiendo de todo lo que ha pasado o lo que puede ocurrir en un futuro con estas almas que están ahí en un accidente, ¿qué valoración le puedes dar tú a esto, lo que hemos estado hablando, María? ¿En qué sentido? ¿Qué valoración? ¿En qué sentido? En general, o sea, estamos hablando de que esas almas se quedan ahí, se pierden, no saben dónde están perdidas, porque son almas perdidas. Yo he no saben dónde ayudado están. a muchísimas almas perdidas. Yo desde aquí hago un llamamiento a todas las personas sensitivas, medium, videntes, lo que sea, que vayan a ese campi, que ellas tienen el poder de darle luz a esas almas y es lo único que les ¿De pido. limpiar se puede decir? No limpiar, es Guiar. guiar. Es más bonito manera. decir guiar que no Guiar. limpiar, Y ¿no? seguramente que habrá muchísimas personas que vayan allí que tengan un don, porque hay muchísimas, y lo único que le pido desde aquí es que las ayude, las ayude. ¿Qué pensarías tú, Salvador? Yo pienso exactamente igual que María, que se podría hacer eso. El tarot se dice, retomando anteriores programas, el tarot tiene mucho de guía de las personas, no es que se adivine, tanto como se guía, pero eso también lo hacen los terapeutas, también lo hace el psicólogo, el psiquiatra. Es decir, entonces, con las almas, y aquí hemos tenido el libro de Susana, El alma sin velo, a esas almas también se las puede guiar, se las puede decir qué pasa, dónde están, hacia dónde tienen que acoger, serenarlo, porque no solamente, porque sabemos que el cuerpo es la parte física, la parte emocional y la parte espiritual. Entonces la parte espiritual, que sería el alma del cuerpo, a esa parte espiritual también se puede sanar, incluso cuando ya no está visible, pero sí existe, sí de alguna manera continúa viva. Bueno, ahí están hasta los evangelios. Yo siempre aparece en mí los evangelios. Se dice: yo permaneceré con usted hasta el final de los tiempos y resucitaré.
y se dice que al tercer día se vio a Jesús y después desapareció. Quiere decir que lo que estamos diciendo es algo que ya está escrito hace 3000 años y que la ciencia así lo contempla. Pero no solamente tenemos que curar el alma de las personas que han fallecido, también algunos vivos necesitan curarse el alma, no solo la parte física, porque yo muchas veces digo, necesito curarme pero el alma por dentro, porque a veces me duele el alma. No te duele la parte física, si te duele algo, lo que pasa es que eso no tiene explicación. Hay algunos vivos que también necesitan curársela. Bueno, pues yo nada más que... Decía Alejandro Sanz, una letra muy bonita, decía, cuando llega el alba, si no estoy contigo, se me rompe el alma. Anda, qué bonita. Muy bonito por parte de Salvador. Bueno, pues hasta aquí ese pequeño homenaje a esa catástrofe que ocurrió en Tarragona. Y bueno, simplemente hacer un pequeño recordatorio de esas almas que quedaron o que se fueron en ese camping. Yo agradecer a María y a Salvador por haber estado aquí. Gracias a ti. Y bueno, a ustedes solamente deciros que, bueno, si queréis participar en esa lámpara de sal del Himalaya que estamos sorteando, nada más que tenéis que ponerse en contacto con nosotros a la luz del pasillo.5@gmail.com. Tenéis que poner el que quiera participar, sorteo de la lámpara, ¿vale? En breve lo sortearemos y diremos bueno, quién ha sido el ganador. Por nuestra parte, bueno, pues ya hemos terminado. Quiero dar un saludo a Lola Soto de mi parte, porque es una seguidora de nuestro programa y quiero agradecer que nos vea todos los fines de semana. Bueno, aquí terminamos y gracias a todos y hasta el próximo programa.